Buenos días, bienvenidos a la Universidad de Huelva. Quisiera inaugurar la 9ª jornada de formación sobre TDAH. Me da mucha alegría tenerles aquí. Les voy a presentar a dos personas en representación del TDAH, que son muy bienvenidas a la universidad, a tener voz. Y también les agradezco que hayan venido aquí a formarse y en especial al alumnado de la Universidad de Huelva, que aquí veo alguna de mis alumnas de primaria. Me da mucha alegría que vengáis a formaros en un caso, ¿no?, de necesidades educativas especiales. Entonces, no hablaré después. Ahora voy a dar la palabra a doña María Concepción Pineda Alguacil. Ella es la presidenta de la Federación Andaluza de TDAH, viene de Granada, y de la Asociación Granadina de TDAH Ampachico. Le damos la palabra. ¿Se oye? Vale, gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Beatriz. Como presidenta de la Federación de Asociaciones de TDAH de Andalucía, sé la importancia que tienen estas jornadas de formación para dar visibilidad al TDAH y, sobre todo, para formar a familias y a los profesionales sobre este trastorno, en pro de una mejor calidad de vida de los afectados y de sus familias. Entonces, de este modo, quería dar las gracias a la Fundación Aire Libre por hacer estas jornadas tan maravillosas, que vienen unos ponentes, como yo digo, de lujo, que no se debe uno de perder, y también por darnos la posibilidad de que se pueda ver desde las casas. Saludo desde aquí a todos los que estén en casa, de manera que no se queda la formación solo para Huelva, sino que está abierta pues, a todo el que quiera participar. Por otra parte, sé de sobra el trabajo que hay detrás de esto que empezáis a ver ahora, que dura 4 o 5 horitas, tiene un montón de trabajo detrás. Entonces, reitero mis gracias a la Fundación Aire Libre por esta jornada. Y ya a tema personal, quería decir que tuve la oportunidad ya de conocer la Fundación, que no la conocía, había oído hablar mucho de ella ya desde hace muchos años y venía con unas expectativas que me quedé corta, porque creo que en Huelva estáis muy bien atendidos desde la Fundación, hay un equipo profesional maravilloso y están haciendo un montón de cosas. Entonces, reitero mis gracias al equipo de la Fundación de Aire Libre. Muchas gracias, María Concepción Pineda. Ahora va a tener la palabra doña Antonia María Báez Cuaresma, presidenta de la Fundación para el TDAH Aire Libre, de Huelva. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenos días a todos y a todas, ¿vale? Es un honor darles la bienvenida a estas 9ª jornadas de formación sobre TDAH en Huelva, cuyo lema es Superhéroes, juntos somos invencibles. Un espacio que hemos diseñado con mucho cariño y compromiso para brindarles herramientas, conocimiento y, sobre todo, para fomentar una mayor comprensión sobre el TDAH. Sabemos que el TDAH es un desafío que afecta a muchas personas en distintas etapas de su vida. El 6,8% de los menores españoles padece este trastorno, aunque solamente el 3% están diagnosticados y solo el 1% recibe tratamiento. Puede manifestarse en niños y adolescentes, pero también continúa en la vida adulta, impactando en el rendimiento escolar, laboral y en las relaciones interpersonales. Aún hoy, la falta de información y las ideas preconcebidas pueden dificultar el diagnóstico temprano, la inclusión y el tratamiento adecuado de este trastorno.
Por eso estas jornadas son más necesarias que nunca, para desmitificar, para comprender y sobre todo para actuar. Aire Libre lleva 20 años, así que estamos de enhorabuena, trabajando en favor de las personas con TDAH. Y en esta tarea, la formación y concienciación han sido uno de nuestros objetivos fundacionales al que le hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo. En cuanto al contenido de las distintas jornadas, durante estas 8 ediciones precedentes y con la idea de formar a los profesionales y futuros profesionales, hemos ido tocando diferentes contenidos educativos, sanitarios, psicológicos, familiares y sociales. En Aire Libre, desde el principio, hemos tratado de transmitir una idea clara. Las personas con TDAH necesitan de una intervención integral y coordinadas entre todos los profesionales y adultos que participan. Hoy nos reunimos profesionales de diferentes áreas, docentes, familias y personas interesadas en aprender y en aportar su experiencia. Nuestro objetivo es ofrecerles una formación completa y práctica, que no solo abarque el entendimiento clínico del TDAH, sino también estrategias concretas que podamos implementar en el día a día, en las aulas, en los hogares y en las consultas. A lo largo de esta mañana tendremos la oportunidad de escuchar a destacados especialistas, dialogar sobre los desafíos y avances en el tratamiento y manejo del TDAH. Será una jornada que actualice los fundamentos médicos que explican el TDAH, presentando los recientes avances en el campo de la genética del TDAH. Expondremos la importancia de la evaluación neuropsicológica en el proceso de diagnóstico integral médico-educativo del TDAH. En la mesa de trabajo resaltaremos una vez más la importancia de la coordinación en una intervención que debe de ser multicomponente e integral si queremos obtener resultados significativos. Finalmente, nos centraremos en los tratamientos médicos disponibles para el manejo de los problemas que se asocian al TDAH. En definitiva, tenemos por delante una jornada ambiciosa y amplia, donde se desplegará una gran cantidad de contenido que, a buen seguro, os resultará útil para el desempeño de vuestras labores como profesionales y familiares que tratan con personas con TDAH. Este es un espacio para aprender, pero también para construir una comunidad de apoyo y comprensión, porque cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito, puede hacer una diferencia en la vida de quienes viven con TDAH. Al final de cada una de las conferencias se abrirá un turno de preguntas a la que os invitamos a participar para hacer la jornada más participativa y colaborativa. También podrán hacerlo los participantes online de la jornada. Quiero agradecer sinceramente el apoyo recibido en la organización por parte del Vicerrectorado de Coordinación y Agenda 2030 y a Inclusred de Universidad de Huelva, a la Unidad de Formación Continuada del SAS y también por la colaboración a FEADA, la Federación Nacional, y FAIDA, Federación Andaluza, al Colegio Oficial de Médicos de Huelva, al Colegio Oficial de Psicólogos de Huelva y a Rubio SL. Gracias a todos los ponentes, especialistas y colaboradores que han hecho posible este encuentro, así como a cada uno de ustedes por su interés y compromiso en aprender más y en ser parte de esta comunidad de amigos del TDAH. Espero que esta experiencia nos inspire a trabajar juntos en pro de una mayor inclusión, respeto y apoyo para todos aquellos que viven con TDAH. Muchas gracias. Muy bien. Como directora de Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, me siento especialmente comprometida con la promoción de un enfoque inclusivo que no solo se limite a adaptar nuestras estrategias de enseñanza, sino que también abogue por una comprensión profunda de las necesidades de cada estudiante. La educación debe ser un espacio donde todos los individuos con sus particularidades encuentren recursos y oportunidades para brillar. Además, es crucial reflexionar sobre la importancia de la formación continua en el ámbito educativo. La capacitación en TDAH debe ser parte de nuestro compromiso como educadores y profesionales. Necesitamos herramientas y conocimientos actualizados que nos permitan enfrentar los desafíos que se nos presentan en el día a día. Aprovechemos con estas jornadas para enriquecer nuestras perspectivas, ampliar nuestra comprensión
y reafirmar nuestro compromiso con la atención a la diversidad. Estoy segura de que los intercambios que tendrán hoy servirán para inspirarnos a todos. Muchas gracias por estar aquí y por su dedicación en la búsqueda de un futuro académico más inclusivo y comprensivo. Les deseo un seminario muy fructífero y enriquecedor. Queda inaugurado. Muchas gracias. Buenos días. Comienza la jornada con la conferencia inaugural a cargo del doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, Fundamentos del TDAH. Es doctor en Psiquiatría y Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Terapia Familiar Sistémica por la UAP, especialista en Psiquiatría, profesor asociado de la Facultad de Medicina por la UAP. El doctor Ramos Quiroga es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, donde desarrolla su actividad asistencial de gestión docente e investigadora desde el año 2001. Es el presidente de la sección Trastornos del Neurodesarrollo a lo largo de la vida de la Asociación Europea de Psiquiatría. Es además miembro del Grupo de Trabajo sobre TDAH del Consejo Asesor en Salud Mental del Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. En esta conferencia inaugural se presentarán los recientes avances en el campo de la genética del TDAH, explicando la importancia de la interacción entre el ambiente y la genética de las personas. Asimismo, se mostrarán los resultados de estudios internacionales que muestran la importancia de las bases genéticas para explicar la comorbilidad del TDAH con otros trastornos mentales y neurológicos y para comprender la progresión del TDAH más allá de la infancia. Finalmente, se explicará la importancia de la interacción del organismo con la microbiota intestinal y los recientes resultados en personas con TDAH. Todo esto pondrá de manifiesto que el TDAH es una condición médica con unas sólidas bases de conocimiento científico, compleja y multifactorial, como la inmensa mayoría de los trastornos en medicina. Os recordamos que al final de cada una de las conferencias se abrirá un turno de preguntas a la que os invitamos a que participéis, para que las jornadas sean participativas y colaborativas. Gracias, Toni, por venir. Es un honor contar contigo de nuevo en Huelva. Te escuchamos con atención y con cariño. Primero de todo, buenos días a todas las personas que nos acompañáis hoy y quisiera pues empezar mi presentación recordándome pues de los centenares de personas que han perdido la vida en Valencia y también en otras comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha. Es una situación muy dramática, como todos conocéis, y como vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental quería trasladaros a las personas que a lo mejor nos estáis viendo online, pues nuestro apoyo y explicitaros que desde la Sociedad Española de Psiquiatría hemos puesto todos los asociados de la sociedad a disposición para poder ayudar a las víctimas de la DANA. Hemos puesto recursos online para que también podamos hacer una continuidad terapéutica de los afectados y valga pues, desde aquí nuestro apoyo y nuestros ánimos y nuestra fuerza a todas las personas que lo están pasando tan mal estos días, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Yo quisiera continuar pues, agradeciendo a la Fundación Aire Libre pues, la oportunidad de estar hoy aquí. La verdad es que ha sido, dicen que si lo bueno es breve, dos veces bueno, pues ha sido llegar a las 11 de la noche y a las 8:30 de la mañana estar aquí. Y para mí es un placer estar y intentar poner pues colaborar con la sociedad civil. Lo que hace la Fundación Aire Libre es muy importante, como otras fundaciones o asociaciones de pacientes, de afectados en toda España, porque eso es lo que da la voz a las personas que sufren TDAH. Yo me voy como veis, yo trabajo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, soy profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de nuestro grupo de trabajo del CiberSAM en trastornos psicosomáticos, de ansiedad y de impulsividad dentro de la Red Española de Investigación en Salud Mental.
La primera parte va a ser dedicada sobre todo pues, a hacer, como ha dicho Fausto, pues, un cierto repaso de dónde estamos con el TDAH hoy día y qué conocimientos, pues, más o menos con cierta solidez podemos afirmar hoy día. Estos son mis potenciales conflictos de interés, que veréis que en esta parte pues, probablemente no va a tener ninguna significación, y remarcar pues, que estoy hoy gracias aquí a que los laboratorios Rubio pues, se han hecho cargo pues, de todos mis desplazamientos y estar hoy aquí. No hace falta que recordemos, pero es muy importante, y lo veremos luego más tarde a nivel de diagnóstico, que el TDAH es un trastorno, veremos, del neurodesarrollo. Eso implica que, por definición, es un trastorno que tiene que iniciarse en la infancia. Y, por lo tanto, eso ofrece unos retos, ¿no? El diagnóstico en las edades más precoces pues, puede ser más complejo, seguramente, pero hoy día, hacia los 6, 7, 8 años de edad, podemos formular perfectamente un diagnóstico, pero eso abre un gran abanico de oportunidades, que es hacer prevención de las cosas que se pueden asociar de forma negativa al TDAH. Hoy veréis que nos vamos a focalizar probablemente en aquello que no funciona, pero hay muchísimas otras cosas que sí funcionan en el TDAH y que como clínicos debemos potenciar. Como clínicos nos fijamos en lo que no funciona, en la diferencia con respecto a lo que estadísticamente es la normalidad para formular un diagnóstico, pero hay muchísimas cosas que sí que funcionan bien y como clínicos es donde nos tenemos que poner ahí el acento, ¿verdad? Pero el TDAH es un trastorno que no solo afecta a niños, a niñas y adolescentes, sino que también afecta a personas adultas. Y esto ya no es algo nuevo o que se conoce desde hace poco tiempo, ya veréis que no es nada más lejos de esa realidad, ¿vale? Señalar que fácilmente al chaval, al chico, se va a detectar, es a la niña a la que no detectamos de forma adecuada. Y eso lo pagamos, como veréis luego más tarde, en repercusiones negativas. Si yo hubiera preguntado desde cuándo sabemos que el TDAH existe, desde cuándo hay referencias con respecto a los problemas de mantenimiento de la atención, del control de los impulsos, de la hiperactividad, pues probablemente mucha gente diría, bueno, los 2000 no sé qué. Fijaros que las primeras referencias son anteriores a la Revolución Francesa y ya están descritos esos síntomas que hoy día denominamos TDAH. Lo que ha cambiado es a lo largo de la vida el nombre, pero no la dificultad que sufren las personas. Me ha gustado mucho la presentación inicial, la primera mesa, se daba el valor de la educación, el valor de la inclusión, ¿verdad? Y es muy importante, porque aquí tenemos la primera referencia histórica en lengua española a los trastornos mentales, a un compendio de psiquiatría infantil que se generó desde un profesor de la Escuela Normal de Barcelona. Por lo tanto, la atención a la diversidad, la atención a los trastornos mentales en niños parten históricamente del interés que tenían los docentes de ver que habían diferencias que podían dar una repercusión en ese manejo. Luego lo veremos más tarde, pero aquí tenemos las fechas del primer psicofármaco que se investigó para el TDAH, el año 37, la bencedrina, con lo cual no estamos hablando de algo de hace 2 días. Y en adultos, fijaros que los primeros estudios científicos datan de finales de los 60. Y hoy día tenemos, como veremos luego más tarde, pues una importante revolución en este sentido de conocimiento. Esta diapositiva probablemente para mí es de las más importantes. El TDAH es importante ¿por qué? En parte por la frecuencia que tiene. Y estos son metaanálisis, que es decir, centenares de estudios internacionales y cogiendo la media, tanto en África, en Asia, en Sudamérica, en Europa, en Norteamérica, pues la media que se consideraba en el año 2007 es en torno al 5,5%. Hoy día sabemos que en Europa tiene un porcentaje un poco más alto. Y fijaros que en los adultos es en torno al 2-3% de los adultos. Pero es que también tenemos estudios en personas mayores de 75 años, y fijaros que también tiene una prevalencia destacada. Es bonita la diapositiva, me gusta al menos, vaya, por eso siempre la pongo, porque da la impresión de que el TDAH, intenta reflejar que el TDAH no va solo de culturas, no va de un género o sexo concreto, sino que afecta a diferentes edades, diferentes culturas, hombres, mujeres, etc. Y fijaros que así como gran resumen, si yo os preguntara qué es aquello que explica por qué alguien va a tener un TDAH, hoy día sabemos
que el 76% de los porqués alguien va a tener un TDAH tiene que ver con las bases genéticas que tenemos. No es nada raro de entender. Cuando nosotros tenemos una familia que todos tienen ojos azules, pues probablemente es más frecuente tener un hijo con ojos azules. Entenderéis fácilmente que mis padres no son demasiado altos ni juegan los dos a baloncesto, ¿vale? Somos bajitos. Bueno, pues personas que tienen TDAH en la familia va a ser más frecuente tener personas con TDAH. Y el TDAH, el porqué, el 76% de los porqués están en estas bases genéticas, pero no es el 100%. Y por eso hablamos de la interacción con el ambiente, como tantas otras condiciones médicas, cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el cáncer, la esclerosis múltiple, etc. Sabemos hoy día que no todos los niños con TDAH van a ser adultos con TDAH, pero sabemos que un porcentaje muy importante, como podéis ver, más del 70%, van a requerir cierta atención, cierto apoyo en la edad adulta. Por lo tanto, sobre todo en clave de los profesionales que trabajan en adultos, es una inmensa oportunidad hacer un buen traspaso entre las USMIs de infantil y los centros de salud mental de adultos para mejorar esa continuidad asistencial y terapéutica. Aquí tenemos, como en una única foto, ¿verdad?, los porqués del TDAH. Hemos hablado de temas genéticos, pero luego también hay esos temas ambientales. Sabemos que ciertos medicamentos durante el embarazo incrementan de forma significativa el riesgo de TDAH. El ácido valproico, un antiepiléptico durante el embarazo, incrementa el riesgo de TDAH y el riesgo de autismo. O parece ser que el consumo de paracetamol puede tener un mayor riesgo de tener TDAH en la infancia. O que el consumo de alcohol o el consumo de tabaco. El consumo de tabaco ha sido más controvertido. ¿Por qué? Porque al final no sabíamos si es el propio consumo de tabaco o que aquellas mujeres que consumen durante el embarazo por sí mismas ya tienen más TDAH. Entonces son los factores genéticos, que parece ser que es así, lo que más explica ese riesgo. Y luego, como podéis ver, fijaros, todo lo que tiene que ver con un contexto desfavorable, situaciones de trauma en la infancia, de abuso sexual, de maltrato, son factores de estrés, de riesgo, al final, ya veréis, de inflamación sobre nuestro cerebro, que puede incrementar el riesgo. Y si además tienes una cierta predisposición genética, es más fácil que se exprese el trastorno. Y luego, fijaros, pues los partos prematuros, es una correlación absolutamente lineal. Cuanto más prematuro es el niño o la niña, más riesgo de tener TDAH, ¿vale? Y luego, esa interacción que juegan, lo veremos más tarde, qué tipo de bacterias, cuánto tipo de esas bacterias hay en nuestro intestino, bacterias, probablemente hongos, virus, y la dieta que hacemos. La dieta juega un papel muy importante en un montón de aspectos de salud y el TDAH no es menor. Fijaros, al final es como un puzzle, ¿vale? Y en función de cuántas fichas de ese puzzle tengas más lleno o menos lleno, es cuando vas a tener más riesgo. Eso es lo que se denomina que un trastorno sea multifactorial. No hay un único factor, sino que es la conjunción de muchos factores, ¿vale? Aquí podemos hacer, evidentemente, mucha prevención. Los factores genéticos pues, son los que son. ¿Por qué sabemos que la genética del TDAH juega un papel importante? Pues esto lo sabemos desde hace más de 50 años. Hoy día sabemos estudios moleculares, podemos hablar de genes, de trozos, partes de genes concretos que se relacionan. Pero ya sabíamos desde hacía muchísimos años, cuando hacíamos estudios de gemelos, ¿vale?, cómo si uno tenía TDAH, con más frecuencia, el 76% de los otros gemelos van a tener TDAH. O si había un familiar afecto con TDAH, pues el riesgo de tener TDAH, si decimos que la población general es en torno al 5 o 6%, pues se multiplicaba por 2, un 12%, o 3 o 4, hasta 8 veces en algunos estudios. O luego, en los estudios de adopción, se hicieron estudios en los cuales se miraba, este niño tiene TDAH, está con unos padres adoptivos, y se miraba qué riesgo de TDAH, si tienen TDAH sus padres adoptivos, o si tenían TDAH sus padres biológicos, y se veía que los padres adoptivos no tenían TDAH, o con menos frecuencia TDAH, y en cambio eran los padres biológicos los que más lo tenían. Eso demuestra que hay una carga genética destacada ahí. Hoy día sabemos que el TDAH es conjuntamente con el autismo,
con la esquizofrenia y el trastorno bipolar, de los trastornos mentales donde la carga genética, donde nuestros antecedentes genéticos juegan un rol más destacado. Y en cambio, si saliéramos a la calle y preguntáramos, todo el mundo nos diría que son las pantallas de los móviles, que son los papás estresados, que son la sociedad actual. No te digo que eso no juegue un factor, que lo juega, pero fijaros que en estos años, no había muchas pantallas ni redes sociales. Y el TDAH, esos síntomas estaban ahí. ¿Por qué decimos? Ya sabemos que es multifactorial. No es como algunas enfermedades que se altera un gen, son enfermedades que se denominan mendelianas y eso ya expresa invariablemente la enfermedad. No es esta la situación. Son todo un conjunto de genes conjuntamente con los factores ambientales. Y por eso decimos que es complejo, porque no es solo un gen, son centenares de variantes genéticas distintas que confieren mayor riesgo. Y probablemente esa es la explicación por qué a lo mejor no hay un mismo TDAH. Y cada uno es cada uno, porque cada uno tiene pues, una cantidad de piezas de ese puzzle y eso puede hacer ciertas variaciones entre los síntomas, la evolución e incluso la respuesta a tratamiento. Fijaros, este es el primer artículo que nosotros publicamos a nivel de genética, era el año 2009 y formaba parte de mi tesis doctoral, en la cual evaluamos cómo toda la vía serotoninérgica, unos determinados genes, tenían un impacto de dar más riesgo de tener TDAH tanto en niños como en adultos. Y esto fue uno de los primeros estudios que evaluó toda una vía de neurotransmisión, en este caso la neurotransmisión serotoninérgica. Y vimos como había algunos genes que se expresaban más en personas adultas y no en niños con TDAH. Y por eso hoy día sabemos que los adultos con TDAH, el que persiste más en el tiempo, tiene como mayor carga genética. Eso fue en el año 2009 y luego en el año 2012, ahora estamos celebrando los 30 años del Valle-Brón Instituto de Investigación, por eso veis la diapositiva de los 30 años. Fijaros, aquí tenemos los 23 cromosomas que todo el mundo tenemos en nuestras células, ¿verdad? Y cómo hay diferentes genes que sabemos que tienen una asociación con el mayor riesgo al TDAH. Fijaros, hay genes que controlan pues, el sistema dopaminérgico, el sistema serotoninérgico, genes que controlan la catequina 13, que controlan la adhesión de las membranas celulares, genes que controlan cómo el VAYA-P2, cómo se va a desarrollar la asimetría que tiene nuestro cerebro para funcionar normalmente, neurotrofinas, todos estos que veis aquí en un cuadradito son genes que descubrimos por primera vez a nivel internacional en el Laboratorio de Psiquiatría Genética, liderada por Marta Ribasés, en nuestro hospital, en nuestro servicio. Por lo tanto, hoy día tenemos una gran cantidad de estudios, o teníamos en aquella época, de estudios con genes candidatos. Mirábamos genes concretos, eso es lo que se denomina estudios de genes candidatos. Yo hipotizo pues, que la sintaxina 1 va a tener una importancia en el TDAH y miro si ese gen se correlaciona, ¿vale? Pero gracias a becas, y por eso es muy importante que haya la ayuda de la administración pública en hacer becas, en dar fondos para la investigación, y esta es una beca que surgió de una iniciativa civil. En Cataluña tenemos una televisión pública que es TV3 y cada año hace la maratón de TV3 y cada año se dedica a una serie de trastornos. En aquel año, en el año 2007, me parece recordar, se dedicó a los trastornos mentales por primera vez y se recaudan fondos pues, entre 6, 8, 9, 12 millones de euros, depende de cada año, y nos dieron una beca para poder estudiar y se hizo por primera vez en nuestro país un estudio ya no de un gen concreto, sino que miramos todo el genoma, ¿de acuerdo? Y esos son los estudios que se llaman GWAS, estudios de amplio espectro genómico, con lo cual podemos evaluar de una tirada en muestras muy grandes de personas cuáles son esos genes, sin una hipótesis a priori, que se asocian más al TDAH o no. Este fue un estudio en el cual incluimos 1000 personas, nos parecía muchísimo, pero para los estudios, ya veréis, de este tipo de amplia escala genómica, necesitas muestras que sean de centenares de miles de personas, ¿vale? Para poder tener una significación estadística muy importante. Esto es importante porque aquí ya encontramos
como hay un gen, aunque era una muestra pequeñita, pero era una muestra de adultos muy bien estudiada, fenotipada muy bien clínicamente, que se asociaba al mayor riesgo de tener TDAH. Era un grupo de genes que se denominan de la ubiquinización, que tienen una importancia muy destacada en cómo, de alguna manera, son los que hacen de basureros de esas sustancias, proteínas que hay que reciclar de dentro de las células nerviosas, en este caso de las neuronas, y cómo se correlacionaba con tener más riesgo de TDAH. Fijaros, esta es una fecha muy importante, es el año 2018. En un gran consorcio, hoy día la investigación no es de un único laboratorio, son decenas de laboratorios que colaboramos conjuntamente a nivel internacional en poner muestras de personas, en este caso que tienen TDAH o de esquizofrenia o de trastorno bipolar o de suicidio, para estudiar esas bases genéticas. Aquí, como veis, tenemos los 22 cromosomas, aquí no están los sexuales, y lo que se intenta ver es qué áreas de estos cromosomas están asociadas con la presencia o no de tener TDAH. Fijaros que por primera vez encontramos en una muestra de más de 20.000 casos y más de 35.000 controles a nivel internacional, con este gran consorcio, encontramos 12 zonas concretas de ese genoma que estaban asociadas a tener TDAH. Y las zonas que sobre todo se encontraron son zonas que tienen que ver con la inflamación, aspectos inmunológicos, aspectos de cómo se están empaquetando el ADN, el material genético en las células, y ya nos empezaba a dar un poco la muestra de cómo la inmunidad juega un papel también relevante en el TDAH. No es casual que las personas con TDAH tengan con mucha más frecuencia patologías autoinmunes, tengan con más frecuencia reumatismos, tengan con más frecuencia fatiga crónica o fibromialgia, tengan con más frecuencia alergias, problemas de asma, respiratorios. Eso fue en el año 2018, pero fijaros, en el año 2023, en muy poco tiempo, fijaros ya la muestra cómo se incrementó. Y estos estudios, al mirar millones de variantes genéticas diferentes, necesitan muestras muy grandes. Cuanto más grande es la muestra, más probabilidades tenemos de encontrar variables que sean positivas y asociadas a un trastorno que tenga un impacto genético. Y en este momento ya tenemos 76 genes de riesgo, 76 genes de riesgo asociados al propio TDAH. En esquizofrenia, que tienen muestras mucho más grandes, se está llegando a más de 150 variables que se están asociando. Eso, por primera vez, nos hace que cuando nosotros vayamos a investigar qué tratamientos, en este caso farmacológicos, pueden ser útiles para el TDAH, ya los diseñemos pensando en qué alteraciones biológicas son las que se encuentran alteradas. Hasta ahora, en psiquiatría, excepto para 1 o 2 medicamentos, no se ha hecho este proceso previo. Todo ha sido un poco por casualidad que hemos encontrado que medicamentos funcionaban bien para los trastornos. Sabemos que los medicamentos estimulantes van bien para el TDAH porque en un momento dado se les estaba dando en el año 37 a niños que tenían dolor de cabeza y detrás de hacer punciones lumbares, y aquellos que habían recibido los fármacos estimulantes habían funcionado bien a nivel de atención, por casualidad, pero no porque hubiera una investigación previa. Esto es muy importante para poder entender mucho mejor el trastorno. Fijaros, todas aquellas personas que a veces todavía tienen esta idea de que es un trastorno meramente social, puramente social, o que es una invención, que a lo mejor todavía corren esos bulos, igual que los bulos, ¿no?, de que si la dana se produce por la interacción de varias antenas que estaban allí puestas, tonterías que hacen mucho daño a las personas, ¿verdad? Pues bueno, hay mucha investigación detrás, centenares, miles de horas dedicadas para poder hacer estos estudios, con mucho esfuerzo de muchos investigadores de las principales, del Massachusetts Institute of Technology, de la Universidad de Harvard, de Yale, de Stanford, en Barcelona, en Berlín, en el Karolinska Institute. Es decir, no estamos hablando de chiringuitos, como dice alguna gente por ahí también en los bulos, ¿verdad? Como os decía antes, ¿qué sabemos hoy día? Que los adultos tienen mayor riesgo genético. ¿Por qué? Porque no se para el trastorno en ellos. Sabemos que hay niños
que por diferentes factores, tanto genéticos como probablemente ambientales, el trastorno no progresa o progresa con menos intensidad o con menos necesidad de recursos. Pero en cambio en los adultos sí sabemos que hay un mayor riesgo. Y sobre todo, aquel que va a tener un mayor riesgo de progresión es el que tiene un adulto que tiene TDAH, ¿vale? Entonces, eso es con un mayor riesgo. En nuestro laboratorio, y esta es la tesis doctoral que hizo Paula Rovira, y conjuntamente pues, con el resto de grupos internacionales que colaboramos, poniendo muestras a la vez, ¿qué intentamos hacer en este estudio? Ver en qué se parecen y en qué se diferencian los niños con TDAH de los adultos con TDAH. Pues fijaros, el 81% de esta correlación, hay un 81% de correlación genética. Aquellas mismas variantes que tienen los niños, en el 81% de casos son las mismas que hay en los adultos. Pero es ese 19% o 20% de diferencia lo que probablemente nos explica por qué progresa o no progresa. Y eso es lo que tenemos que investigar de una manera mucho más precisa para conocer exactamente esos factores, insisto, tanto genéticos como ambientales. Cuanto más comorbilidad haya en la infancia, más progresión a la edad adulta. Cuanto más estrés psicosocial haya, más progresión a la edad adulta. Y muy importante, cuanto más consumo de drogas haya durante la infancia o la adolescencia, más progresión a la edad adulta. Fijaros, ¿por qué hablamos de comorbilidad? Y muchas veces alguien habla de artificio, de que nos equivocamos y decimos que tiene TDAH y depresión y cuando realmente es una cosa. Pues hoy día, este es un estudio publicado en la revista Science, como veis, también dentro de este gran consorcio internacional. Aquí estudiamos qué porcentaje de genes comparten o de variantes de riesgo comparten diferentes trastornos mentales. Si os fijáis, en el TDAH, el acrónimo en inglés es ADHD, cuanto más oscuro es el cuadrado, quiere decir que se comparte un mayor riesgo. Fijaros, el TDAH, al contrario, parece ser como un factor protector de la anorexia nerviosa, no hay tanta correlación. Con la bulimia sí, pero no con la anorexia nerviosa. Pero fijaros cómo casi el 30% de variantes genéticas que confieren riesgo para el TDAH son las mismas que confieren riesgo para la depresión mayor, el Major Depressive Disorder, por eso viene MDD, o riesgo más bajo con el trastorno bipolar. Pero fijaros también el riesgo con la esquizofrenia. Estadísticamente, la sintomatología negativa de déficit de atención que hay en la esquizofrenia es muy parecida a esa sintomatología de déficit de atención que pueden tener muchas personas con TDAH, ¿verdad? Este es un estudio muy importante del año 2018 que pone las bases de cómo hay diferentes factores genéticos que se comparten entre trastornos. Esto es entre trastornos psiquiátricos, luego hay otra tabla que no os he puesto entre trastornos psiquiátricos y trastornos neurológicos. Hoy día sabemos que el TDAH a nivel genético comparte un porcentaje de genes importante con la migraña. Por eso es muy frecuente que personas que tengan TDAH tengan migraña o que tengan migraña tengan TDAH. Y un aspecto que está en estudio, no tanto a nivel genético, sino probablemente por riesgos ambientales, es como el TDAH puede llegar a ser un factor de riesgo para la demencia. Esto está hoy día en estudio y es una de las cosas que más se está estudiando por el impacto que puede tener a nivel de salud pública, evidentemente. Y probablemente esa asociación tiene que ver con que las personas con TDAH tienen más riesgo de obesidad, más riesgo de hipertensión, más riesgo de colesterolemia, más riesgo de fumar tabaco, y todo eso son factores de riesgo que se pueden asociar con tener un deterioro cognitivo. Fijaros, cuando hablamos del TDAH, de trastorno de la infancia, realmente tendríamos que hablar de una situación de oportunidad de hacer prevención. Hoy día sabemos que el 40% de personas diagnosticadas en la infancia con TDAH a lo largo de la vida desarrollan un trastorno adictivo, un problema de consumo de cannabis, una dependencia a la cocaína, al alcohol, al juego patológico, al uso exagerado de redes sociales, de móviles, ¿verdad? Eso lo sabemos, eso está estudiado, no es una novedad. Por eso, cuando se dice que se etiqueta a una persona, eso es un error. El TDAH, ¿por qué salen las primeras descripciones en el año 1700? Porque era una época
en la que la clasificación era muy importante a nivel botánico, a nivel zoológico, a nivel médico. Ahí salen las primeras clasificaciones. Cuando hablamos de un diagnóstico, no es para poner una marca en la cabeza a una persona. Cuando hablamos de un diagnóstico es para poder hacer prevención de que eso no dé consecuencias negativas, para poder hacer el mejor manejo posible de forma multidisciplinar, para evitar riesgos negativos y para potenciar aspectos positivos que a lo mejor pueda tener aquella afección. Bien, si nosotros sabemos que alguien tiene TDAH y que eso ya confiere un riesgo, fijaros con el consumo de cannabis. Hay casi 8 veces más probabilidad que una persona que no tenga TDAH, que alguien que tiene TDAH consuma cannabis. 8 veces más que aquellos que no tienen TDAH, solo por el mero hecho de tener o no tener TDAH. Y a nivel genético, sin mirar nada de lo demás, de si en casa hay dinero, no hay dinero, si hay comida, no hay comida, solo las variables genéticas, esas variables genéticas nos dicen que aquellos factores genéticos de riesgo que incrementan la posibilidad de que alguien pueda tener TDAH, incrementan y son un factor causal para poder desarrollar un consumo de cannabis. Ergo, si yo tengo un niño con TDAH, desde bien pequeño tendré que hacer medidas preventivas a nivel psicosocial para dar a entender la importancia de no consumir marihuana, la importancia de que eso le va a afectar negativamente y hacer programas preventivos. Eso es el diagnóstico. El diagnóstico no es etiquetar y clasificar sin más a personas, es darle una esperanza y una ayuda a las personas. Y hay que entenderlo en la forma correcta. Hoy día vuelvo a ver como una onda, ¿no?, de antidiagnósticos. Eso es una barbaridad. Alguien que tiene una leucemia, le gustará saber si es una leucemia amiloide crónica, una leucemia aguda, porque eso va a derivar en tener un mejor o no tratamiento. Alguien que tenga unos síntomas de inatención, de impulsividad y de hiperactividad, le gustará saber si tiene un TDAH o lo que tiene es un trastorno bipolar, o lo que tiene es una esquizofrenia, o lo que tiene es un autismo, porque el tratamiento y el manejo va a ser diferente y su vida va a cambiar si se hace mejor o se hace peor. Fijaros, hemos hablado de los genes, pero hoy día sabemos, y esto ha sido, no nuestros trabajos, por desgracia, pero los trabajos sobre el ARN mensajero han sido los que se han llevado este año un premio Nobel en medicina. Los genes es como la información de cómo se tienen que sintetizar las proteínas, con lo cual esa es la base, pero a lo mejor lo más importante es el resultado final, que es las proteínas, que es lo que hace, configuran los receptores de las neuronas, etcétera, de nuestras células. Pues nosotros hemos estudiado cómo se alteran esas transcripciones, que se llama transcriptómica, ese desarrollo de las proteínas en personas también que tienen TDAH. ¿Vale? Fijaros, estos son los cromosomas, está súper empaquetado el ADN. Fijaros que hay estas proteínas que se llaman histonas. En estas histonas, que están mejor o peor, se conoce que hay alteraciones en el TDAH. Y fijaros, todas estas sustancias que tenéis aquí, estos grupos metilos o acetilos, esto es lo que se llama esos procesos epigenéticos. Cuando alguien tiene mucho estrés, cuando alguien sufre un abuso sexual, cuando alguien come fast food de forma frecuente, cuando alguien consume mucho alcohol, ¿por qué es negativo eso, entre otras cosas? Pues porque puede alterar estas sustancias que tenemos aquí en las histonas y en nuestro DNA y hace que no se repliquen bien esos genes y hace que las proteínas puedan ser diferentes. Por eso es importante la interacción gen-ambiente. Eso es lo que se llama la epigenética, más allá de la propia genética. El ambiente modifica también nuestra genética. Por eso es una absurdidad cuando alguien dice, no, no, esto es social y solo se queda con lo social. O cuando alguien dice, no, 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 esto es biológico, solo se queda con eso. Es la interacción de los dos, lo cual quiere decir que tenemos que cuidar ambas partes, ¿vale? Pero no dejar de lado lo otro. Me explico. Cuando alguien habla del cáncer, yo voy a reuniones y no veo que todo se haga el foco en lo social. Se podría hacer el foco en la contaminación ambiental, en el consumo de tabaco, en la dieta que se hace, en lo que se vende en los supermercados. Pero se hace un foco también y sobre todo pues en el tema biológico, en el tema de tratamiento. En cambio, en salud mental, siempre en muchas administraciones el foco solo está en lo social y es la interacción de ambos. No hay que descartarlo o dejarlo de banda. Pues bien, haciendo estos estudios, como os decía, esto nos ha llevado a tener ya unas puntuaciones de riesgo. Es decir, hoy día podemos decir
hay una puntuación de riesgo genómico y eso se puede medir hoy día. Podemos coger a una persona y medir el riesgo a nivel genético que tiene de desarrollar un TDAH. Pero con estas medidas también de esta transcriptómica, de cómo se van a desarrollar las proteínas, también podemos hacer una medida de riesgo transcriptómico. Nuestro grupo de trabajo, por primera vez a nivel internacional, lo que hizo fue juntar la medida de riesgo genético más la medida de riesgo transcriptómico y eso ayudaba a mejorar la identificación de quién puede o no tener más o menor riesgo de TDAH. ¿Por qué hablamos que es un retraso del neurodesarrollo? Pues no le tenemos que dar muchas vueltas. Hablamos que es un retraso del neurodesarrollo porque cuando haces estudios con niños con TDAH o con niños que no tienen TDAH, ves que su cerebro, el desarrollo, llega a tener en algunas áreas del cerebro hasta 3 y 5 años de diferencia con respecto a las personas que no tienen TDAH. Por eso cuando hablan, ¿no?, del TDAH es una invención, la verdad es que es una falta de respeto hacia los afectados, eso es un estigma, y si eso lo dice un profesional de la salud, pues es una persona que quizá, como decíamos antes con Fausto, a lo mejor tiene que volver a septiembre, porque ha habido cosas que se ha quedado por leer o que no le han explicado durante los estudios de psicología o de medicina. Es un trastorno del neurodesarrollo y en base a estos estudios tan importantes hechos en la universidad, bueno, estos son de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, en Estados Unidos. Aquí teníais un vídeo que, si a lo mejor ponemos el pendrive, mira, Fausto, ¿puedes poner el PNG? Sí, pasa que no sé, es una lástima que no se puede. Bueno, era un vídeo en el cual vas viendo el desarrollo, pero fijaros ya en la edad de 6 años, cuanto más azulado es, más maduro, más desarrollado está el cerebro. Y aquí hay áreas, fijaros, en las áreas frontales, que juegan un rol muy importante pues, para nuestros procesos de atención, de toma de decisión. Fijaros pues, la diferenciación que llega a haber, ¿vale? A medida que va progresando, se va viendo más maduro el del chico que no tiene TDAH y también va madurando la persona que tiene TDAH, pero no con ese mismo ritmo, ¿vale? Da igual, que no sé por qué no sé. Ahora veréis en la siguiente diapositiva otros estudios en los cuales y también en un consorcio internacional que se llama ENIGMA, estudiamos esas alteraciones a nivel del desarrollo cerebral y nos hemos fijado en alteraciones que están por debajo de la corteza del cerebro, ¿vale? Fijaros, a nivel de subcortical quiere decir por debajo de la corteza. Este fue un estudio del año 17 muy importante. ¿Por qué? Porque se vio cómo la amígdala, que es como una pequeñita olivita que tenemos aquí en el cerebro, tiene diferencias en las personas con TDAH. Y eso es importante porque ahí en la amígdala es donde juega un rol muy importante todo lo que tiene que ver con la disregulación emocional, todo lo que tiene que ver con ese saltar, con las emociones a flor de piel. Fijaros también en el núcleo accumbens, este núcleo que hay aquí en estas zonas del cerebro. El núcleo accumbens es parte importantísima de todo un sistema que se llama de refuerzo positivo, de placer. Las drogas van a acabar activando ese núcleo accumbens, que hemos visto que en las personas con TDAH hay un defecto en ese núcleo accumbens a nivel de neuroimagen y eso es un factor conjuntamente con los datos genéticos que confiere ese mayor riesgo de TDAH. Y fijaros en el hipocampo tiene que ver, recordar dónde he aparcado el coche, dónde he dejado una cosa, tiene que ver con la clínica afectiva, con la depresión y también hay alteraciones. Fijaros, este es un trabajo importantísimo de Nora Volkow, que era la directora del Instituto Nacional de Adicciones en Estados Unidos, del NIDA. Nora Volkow encontró cómo, para que uno tenga motivación para hacer las cosas cuando hay que hacerlas, para no postergar, para continuar haciendo, motivación para venir hoy a primera hora de la mañana, tiene que funcionar bien el sistema dopaminérgico. Y lo que observaron es cómo determinados receptores de este sistema dopaminérgico mostraba diferencias en personas con TDAH, lo cual hace que ese déficit de motivación, de saber que lo tengo que hacer pero no lo hago, no doy el punto, se basa en que este sistema dopaminérgico no está funcionando correctamente. Y ya para ir acabando, fijaros, esto es casi como un propio órgano, el eje intestino-cerebro. Nuestro cerebro y nuestro intestino están relacionados, sobre todo a través de un nervio, el 10º par craneal, el nervio vago, ¿vale? Se llama vago, el vagus nervio, que
que conecta tanto cerebro como intestino. Cuando nosotros tenemos ansiedad, ¿qué decimos siempre? Tengo un nudo en el estómago. Tengo, ¿no? Cuando nos enamoramos, ¿verdad? Unas mariposas, ¿no? Aquí en la barriga. Bueno, hay una interconexión. Y una de las aparte de este nervio que conecta tanto el sistema nervioso central como el intestino, es muy importante la dotación que tenemos a nivel de las bacterias que están configurando ese intestino. Porque depende del tipo de bacterias, de la cantidad que tenemos de esas bacterias, van a desarrollar unos productos conjuntamente con la dieta que tenemos que van a tener un perfil más inflamatorio. Hoy día sabemos que tanto la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el autismo, el TDAH, hay una alteración inflamatoria. Es muy difícil hacer estudios dentro de salud mental. ¿Por qué? Porque el órgano que estudiamos es el cerebro y no podemos hacer biopsias del cerebro, nos cuesta llegar al cerebro, tendemos a hacer menos funciones lumbares, como se hace a lo mejor en la esclerosis múltiple o en otras patologías neurológicas, pero el porqué y el gran manejo de nuestros trastornos, el salto que vamos a hacer en el futuro es que vamos a manejar mejor ese sistema inmunológico para que no hayan insultos en el cerebro que sean tóxicos en base al cerebro. Pues bien, este conjunto de bacterias, fijaros, van a pasar material a la barrera intestinal y que eso acaba en la circulación y impacta en el funcionamiento de nuestro cerebro. Hoy día sabemos sin ningún género de duda que si nosotros no tuviéramos bacterias en nuestro intestino, eso se ha hecho con modelos animales que eran estériles, no tienen bacterias en el intestino, son estériles, el cerebro no se desarrolla bien. Por lo tanto, las bacterias son muy importantes para que el cerebro se desarrolle como se tiene que desarrollar. Pero si tenemos alteraciones en la proporción de unas y de otras, eso puede producir disfunciones de depresión, de ansiedad. Eso hoy día lo sabemos, ¿vale? Lo que no sabemos exactamente es qué tipo de bacterias, qué cantidad de unas y de otras, y eso es lo que está todavía generándose mucha investigación. Este fue el primer estudio que se publicó, era la tesis de Vanessa Richarte, en el año 2021, fue el primer estudio internacional que se hizo con la muestra más grande de adultos con TDAH y que estudiamos las bacterias de esos adultos con TDAH a nivel intestinal. Y aquí, por primera vez, lo que hicimos es estudiar a personas que no habían recibido tratamiento farmacológico. Los medicamentos sabemos que pueden producir alteraciones en esas bacterias. Es más, hay toda una línea de trabajo que postula que parte del efecto beneficioso que tienen los psicofármacos es porque alteran estas bacterias intestinales, porque las modifican. Pensar que los primeros antidepresivos se descubrió que eran antidepresivos porque se estaba buscando un tratamiento para la tuberculosis. Son fármacos que tienen una modulación de nuestra inmunidad también. O la propia clozapina, un antipsicótico, un medicamento para la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Por lo tanto, es importante investigarlo de esa manera. Y en este caso, lo que encontramos es que había una serie, en cuanto a nivel de género de bacterias, una abundancia relativa, que quiere decir más cantidad en las personas con TDAH que sin TDAH, de estas bacterias que tenéis aquí. Esto hoy día está en investigación y en nuestro grupo continuamos investigando más porque igual que nos pasa con los datos genéticos, necesitaremos más cantidad de muestras, entender bien qué rol tiene el tratamiento o no el tratamiento y ver qué alteraciones inmunológicas específicas da eso y cómo impacta eso también con la dieta. Al final, para ir acabando, fijaros, al final tenemos una serie de factores genéticos que son de riesgo, pero también hay una serie de factores genéticos que nos protegen de no tener TDAH o de que aquel TDAH no sea tan negativo o que no tenga tanta gravedad. Igualmente con factores ambientales. Hay factores ambientales protectores, el cariño, la empatía, la buena alimentación, ¿vale? Que son protectores, y hay otros que son factores de riesgo negativos. Y eso es lo que va a configurar pues, que alguien tenga TDAH. Como habéis visto, tenemos un trastorno que es del neurodesarrollo, que es un trastorno que tiene una evolución en la gran mayoría de personas pues, a lo largo de la vida. Sabemos que la carga genética es muy importante. Sabemos que estas bases genéticas nos van a ayudar a entender mejor el tratamiento y a personalizarlo. Es lo que se denomina medicina de precisión, psiquiatría de precisión. Hoy día es impensable que una mujer que tenga un cáncer de mama no se hagan test genéticos
para poder ver si tiene unos receptores positivos o negativos, para poder hacer un mejor abordaje y evitar ciertas metástasis. Fijaros, eso es porque hay un diagnóstico. Si destruimos los diagnósticos en la salud mental, hacemos que no sabemos qué vamos a hacer. Y eso se llama caos. Es muy bueno que haya un diagnóstico basado en rigor, en el tiempo necesario. Es muy fácil hablar del estigma en la salud mental y quedarnos solo con 2 o 3 cositas y colgar pósters en las facultades. El estigma en salud mental es que a lo mejor haya un centro de salud mental que tenga 100.000 personas de población y solo tenga 2 o 3 psiquiatras. Eso es estigma. Eso es estigma. Cuando en Europa la media son 15 psiquiatras por cada 100.000. Eso es lo que tenemos que reivindicar y que gracias a asociaciones de pacientes pues, se reivindica mucho más. Importancia. ¿Cómo podemos controlar el TDAH? Pues mira, la dieta puede ser un factor que nos ayude. ¿Eso va a hacer que alguien que tiene TDAH deje de tenerlo? No, pero va a hacer que a lo mejor no sea tan grave, que se module mejor. Son pequeños granitos de arena que van sumando. Y nada, todo lo que habéis visto ahí no se hace por 1, ni 2, ni 3 personas. Tiene que haber un liderazgo, es verdad, pero es un grupo de personas. Y aquí son las del departamento que tengo el honor de dirigir, pero, insisto, eso son colaboraciones internacionales. No hubiéramos podido hacer nada si no colaboramos. Y por eso es muy bonito ver, entre comillas, lo que está pasando en Valencia, que es la solidaridad de todos nosotros y cada uno de nosotros, y entrar a la Facultad de Derecho y verla cargada de material para que vaya allí hacia los afectados de la DANA. La solidaridad y la colaboración en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y nada, ahora sí que os toca a vosotros. Ahora, es el momento de las preguntas. El que quiera en online, si hay alguna pregunta, Raquel, Carmen, nos la transmitís. Y si en directo alguna persona quiere hacer una pregunta, levantáis la mano y os acercamos el micrófono. Ahí ya tienes una, Julia. Tienes allí una. Aquí en el centro. En el centro. ¿Perdón? Hola, buenos días. Bueno, me llamo Pablo, soy alumno de tercero de Recursos Humanos. Perdón. Y quería preguntarle cómo influye este trastorno mental en el desarrollo de una persona para ejercer un trabajo. Es decir, a mí me influye también porque tenemos una asignatura que se llama Seguridad y Salud. Entonces, puede ser básica, pero para nosotros es importante. Entonces, vemos un poco lo que usted ha estado explicando, pero se me va lo que le he preguntado. ¿Cómo participar en la vida de una persona desde su infancia para que después, durante su vida, pueda ejercer un trabajo de una forma independiente, prácticamente? Gracias por la pregunta, Pablo. Verás que luego más tarde, en la siguiente parte de mi participación, hablaré más de tratamiento y ahí haré un foco en un aspecto muy importante. Yo hablaba de la prevención. Hay una prevención que es primaria, ¿no? Pues intentemos que las mujeres que están embarazadas no fumen, no consuman alcohol, que puedan tener un embarazo lo más tranquilo posible para que no haya un parto prematuro, etcétera, etcétera. Eso es prevención primaria, intentar evitar que salga el trastorno. Pero luego está la prevención como secundaria, una vez que ya hay el TDAH, que no dé consecuencias más negativas. Uno de los aspectos más importantes del no hacer un correcto diagnóstico en la infancia es la baja autoestima. Y eso es lo que impacta muy negativamente luego en la edad adulta en los trabajos. Esa sensación de no voy a poder, ¿para qué empezar si no lo voy a acabar? Yo no puedo asumir una responsabilidad porque lo voy a dejar colgado. Me va a pasar como siempre, que empiezo pero no acabo. Las personas que tienen TDAH, y el TDAH, igual que cualquier otro trastorno médico, puede tener una mayor y menor gravedad, ¿vale? Hay gente que es leve y que por tanto tiene menos impacto. En la gente de más severidad, lo primero que hay que hacer es un buen tratamiento psicológico y farmacológico, y eso tendría que normalizar, o más que normalizar, hacer más funcional el día a día a nivel laboral. Pero más allá de que eso ayude ya per se y que no haga falta hacer mucha más cosa,
A nivel laboral es muy bueno tener siempre muy claro cuál es tu función, los horarios, tener muy claro el manejo de la agenda, la gestión del tiempo. Y si tú tienes una persona que es el encargado, que está con una persona con TDAH, esa gestión del tiempo, de irle marcando a hoy vamos a hacer estas cosas, y que la persona tenga una noción muy clara de la organización y la planificación, que eso es el reto en el TDAH, eso es lo que más aspecto negativo puede llegar a darte. Luego, fíjate que el TDAH en general, el funcionamiento es más complejo a primera hora de la mañana. Pues siempre decimos, ¿no? Quizá los adolescentes tendrían que empezar la ESO y el bachillerato a las 10 de la mañana. A las 8 de la mañana, entre que además hay una muy mala higiene del sueño, pues es un desastre. Y en el TDAH muchas veces cuesta esas primeras horas de la mañana y el rendimiento es más productivo por la tarde. Favorecer entornos de trabajo, pues que a lo mejor no haya esa distractibilidad, pues estar enfrente de una ventana, que es muy fácil de estar mirando afuera, el ruido alrededor, son aspectos que pueden favorecer pues la inclusión y la adaptación en el trabajo. Gracias. Aquí delante, Julia, aquí delante hay una. Y online también hay preguntitas, ¿no? Vale. Vamos a dar por lo menos un par de preguntas o tres. Buenos días, yo soy una madre de un niño con TDAH de 6 años y quisiera saber desde qué edad sería necesaria la introducción en el tratamiento farmacológico del niño y si este tratamiento farmacológico podría protegerlo contra esas adicciones que usted ha comentado. Es una excelente pregunta que lo responderemos en la siguiente presentación. Que si no os vais a ir, así estáis hasta el final. Bueno, pues le voy a hacer... Al final tendremos los deportes. Si no le importa, le voy a hacer 2 preguntas más, porque por internet se ven muchas cosas, que hay nuevos tratamientos, como el TMS y las células madre. Me gustaría saber su opinión al respecto. Hasta donde yo sé, no hay ningún estudio o abordaje en personas con TDAH o con otros trastornos mentales en este sentido. Todavía nos falta bastante para llegar a esa situación, seguramente. Que yo sepa, no hay nada. ¿Más preguntas? Online. Creo que online había preguntitas. Sobre el micrófono. Vale, online preguntan, ¿con la dieta se refiere a evitar en referencia a la dieta los ultraprocesados? Sí, sin duda. Al final, fijaros, las recomendaciones que se puede hacer para el manejo de casi cualquier trastorno mental son recomendaciones de salud genéricas que son buenas para cualquier persona. No son son buenas para cualquier persona, cualquier individuo. Pero es cierto que en determinadas condiciones, como el TDAH o el autismo o otros trastornos, tienen como mayor importancia. Es decir, si nosotros hacemos una dieta con ultraprocesados, ¿eso qué significa? ¿Por qué son malos los ultraprocesados? Porque al final, en un aspecto, son dietas que generan que las bacterias del intestino generen productos que son de un perfil más inflamatorio. Inflaman el cerebro, inflaman las arterias, etc. Y eso es el por qué no son recomendables. Al final, y eso es un avance al tratamiento, pero al final siempre decimos que el tratamiento del TDAH se basa en 3 grandes columnas en la cual se sustenta lo que pongas detrás, psicológico, farmacológico, lo que tú quieras. Es, 1, una dieta mediterránea de momento, y eso siempre tiene que ser así, es en base a la evidencia. Sabemos que es la dieta más saludable que hay, la mediterránea, ¿vale? Con la evidencia que tenemos. El día que haya unos datos de que la dieta, yo qué sé, de Alaska es más saludable, pues hablaremos de la de Alaska, pero hoy día solo podemos hablar de la dieta mediterránea. 2, la higiene del sueño. El sueño es muy importante en cualquier aspecto de la vida, en el cáncer de mama, en el cáncer, en la demencia. El sueño es fundamental. Y para el TDAH, los trastornos del neurodesarrollo, per se ya altera el sueño. Es como uno, no está en los síntomas que definen al trastorno, pero es súper frecuente. El 70-80% tienen alteraciones. Entonces hay que trabajar eso. Si no trabajas el sueño, ya puedes hacer lo que hagas, que las cosas no van bien. Y la otra
es la actividad física. La actividad física regular es algo que es muy recomendable en personas de cualquier edad, en personas que tengan cualquier trastorno o no trastorno, pero en el TDAH pues es especialmente útil. Son de aquellas cosas que si no las haces o si las haces cambias el trastorno, ayudas a que las cosas vayan mejor. ¿Vale? Por lo tanto, la dieta es importante en ese sentido, como lo es el sueño y como lo es el ejercicio físico. Pero probablemente, si miras qué factor es más determinante, probablemente la dieta es mucho más determinante que otros factores. Una última pregunta, porque ya vamos a intentar ajustarnos al tiempo, ¿vale? La última pregunta, vamos a intentar que sea... ¿hay otra más allí? Vale, vamos a intentar dejarla para luego, ¿vale? Venga, hacemos dos, pero venga, dos rapiditas, venga. Hola, buenos días. A ver, yo quiero preguntar como educadora, cosa que me encuentro todos los días, ¿no?, en mi cole. Quería su opinión sobre compañeros míos y compañeros también médicos que ven esto como una enfermedad fantasma, como que son hijos de padres que no saben educar. Bueno, eso es estigma, eso es una falta de respeto, ¿vale?, hacia las personas, porque puede ser que esos papás tengan también TDAH, con lo cual es una dificultad mayor para ellos dar pautas, organizar, planificar, llegar a tiempo, ¿vale? Pero el TDAH no solo depende de esas pautas educativas, lo cual no quiere decir que hagas lo que hagas va a ir bien, no. Cuanto menos organización haya, cuanto menos gestión del tiempo, cuanto menos educación emocional, afectiva haya, peor va a ir el TDAH. Como peor va a ir la leucemia, como peor va a ir la diabetes, ¿sí?, estás viviendo en un caos. Como peor va cualquier trastorno médico, cualquier aspecto de la vida. ¿Por qué solo le ponemos el foco en la salud mental? ¿Vosotros imagináis una familia con problemas económicos, que no tenga dónde dormir, que no esté desahuciada, que haya maltrato en casa y que el niño tenga diabetes? ¿Cómo va a ir? Mal. ¿Y la epilepsia cómo va a ir? Fatal. ¿Y la leucemia cómo va a ir? Fatal, porque no irán a tratamientos, en fin, mil cosas. O sea, todo eso es necesario, es una cosa imprescindible. Cuando hablamos de que el TDAH tiene una base genética, pues es evidente, es decir, eso no es discutible. Discutir eso es no leer, básicamente. Lo cual no quiere decir que no sea importante tener el respeto en la familia, el cariño, el amor, la cercanía. Es que eso es básico. Por mucho metilfenidato que des, por mucha cosa que des, si eso no existe, pues no va a ir bien. Igual que no va a ir bien la insulina si no le das cariño a la gente. Es que es así. Ya está. Venga. Pues, Toni, muchísimas gracias. Tendremos el placer de volverte a escuchar en la conferencia de clausura. Muchas gracias.